Bienvenidos televidentes a este nuevo episodio de Activa tu Bienestar. Los saludamos desde el restaurante Sicily, a quienes agradecemos por ser nuestra locación. Hoy hablaremos del tema métodos de planificación familiar y para tratar este tema nos acompaña Salomé Taborda, auxiliar de enfermería. Bienvenida, Salomé. Hola, muchas gracias. Yo soy Salomé Taborda. Yo soy de acá de Jardín, trabajo en el hospital pues de acá del municipio y soy parte del plan de intervenciones colectivas, que es el PIC del hospital, un programa para llevar capacitaciones, campañas, jornadas de salud a toda la comunidad urbana y rural. Bueno, empecemos con el tema. ¿Qué es la planificación familiar y por qué es importante? Listo. La planificación familiar es un método, un conjunto de métodos o prácticas a las que puede acceder todo el mundo, especialmente pues las mujeres. Es un derecho para decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener, ¿cierto? Es importante porque, como te digo, así las mujeres tienen más control sobre cuándo quieren pues ser mamás, cuándo quieren empezar sus estudios, su trabajo. Entonces es como una planificación, como lo dice la palabra, familiar, cuándo elegir la familia, ¿cierto? Es importante también en la parte socioeconómica porque, por ejemplo, las familias que son muy numerosas, entonces muchas veces no tienen con qué tener más hijos, entonces la planificación es un modo de evitar como que nazcan más bebés en la familia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de usar métodos de planificación familiar? Bueno, los beneficios pueden ser tanto físicos como emocionales, ¿cierto? Porque una mujer que no quiere tener sus hijos no está obligada a tenerlos, ¿cierto? Entonces, cuando inicia como todo este proceso con los métodos anticonceptivos, ya empieza como a tener más control de su cuerpo, de su vida. Entonces, ella ya va a decir cuándo va a tener sus bebés, que va a seguir estudiando, va a seguir trabajando con sus métodos y sus proyectos de vida que ya tenía, ¿cierto? Lo mismo con la pareja. Ahí se forma también un vínculo con la pareja porque se supone que se escoge la planificación familiar entre los dos, ¿cierto? Entonces entre los dos deciden pues la familia cuando la van a empezar, ya empiezan como a entablar una actividad económica más grande como en su unión, en su hogar, entonces ahí ya van decidiendo cuándo los van a tener, entonces sí. Bueno, ¿y cómo pueden las parejas decidir qué método es adecuado para ellos? Bueno, principalmente buscar asesoría médica. En el hospital hay un programa que se llama PIP, significa Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Entonces allá hay que control prenatal, control de crecimiento y desarrollo y planificación, ¿cierto? Entre otros, pues. Entonces, ideal que las parejas vayan allá a buscar la asesoría médica. Con el médico van a mirar si quieren tener los hijos a corto, mediano o largo plazo, pues a iniciar su familia, ¿cierto? Entonces ahí van eligiendo como métodos hormonales, métodos de barrera o métodos ya definitivos si es que ya no quieren tener hijos, ¿cierto? Entonces allá les van a explicar cada uno de los métodos, sus efectos adversos y entre todos, entre el médico y la pareja, van a elegir qué método es mejor de acuerdo como a la situación de esa persona, ¿cierto? Bueno, ¿y cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos disponibles? Bueno, acá en Jardín, en el hospital de Jardín, están los métodos hormonales, que son las pastillas, las inyecciones, el implante subdérmico, que son las barritas acá en el brazo, listo. Las inyecciones, que son las inyecciones que se colocan cada 3 meses, y pues las pastillas ya que se toman todos los días, ¿cierto? También están los métodos de barrera, como el condón, que no solo previene un embarazo, sino que también previene enfermedades de transmisión sexual. Los métodos ya definitivos, que son la cirugía, la ligadura de trompas o la vasectomía. Y pues el ya natural, que es la abstinencia de tener pues relaciones sexuales. ¿Cómo funcionan estos métodos? La píldora, el condón, el anillo vaginal, el dispositivo que me contabas. Bueno, las pastillas, bueno, en sí todos los métodos hormonales liberan hormonas en el cuerpo cuando estamos pues ya implementando
ya sean pues las pastillas, las inyecciones o el implante subdérmico, van liberando hormonas o las van suprimiendo, las que nos ayudan a quedar embarazadas, ¿cierto? Van como retrasando todo ese proceso de ovulación, van empezando como el moco vaginal para que no haya ovulación, ¿cierto? Y los de barrera, por ejemplo el condón, evita que cuando el hombre eyacula, pues el semen se derrame por la vagina y llegue al útero y fecunde pues el óvulo. Y en caso de los condones vaginales, porque hay condones vaginales, o sea, para mujeres también, que no se sabe mucho, acá es muy raro encontrarlos, pero se encuentran, también tapa lo que es el cuello uterino, por donde pasan los espermatozoides, y eso es como de barrera, ¿cierto? También está el DIU. El DIU también funciona como método de barrera porque impide pues, de que los espermatozoides lleguen al útero. Y hay otro que es el DIU hormonal, que suelta hormonas así como pues, los métodos hormonales, pero acá no lo maneja. ¿Listo? Solo está como la T de cobre en sí. Y ya la ligadura de trompas, lo que se hace es que se corta o se liga las trompas para evitar que los óvulos vayan al útero para ser fecundados, ¿cierto? Entonces esa es la permanente. Y la vasectomía también, con los espermatozoides, que sabemos que están pues en los testículos, entonces se cortan los conductos para evitar que los espermatozoides vayan al pene pues cuando hay eyaculación, o que sea menor la carga de espermatozoides. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada método? Bueno, por ejemplo, las pastillas que son diarias, su ventaja es que no es algo como tan invasivo, ¿cierto? Así como por ejemplo el DIU, que directamente hay que introducirlo al cuello uterino, ¿cierto? Esa es como una de las ventajas. La desventaja es que como es todos los días, entonces muchas mujeres se olvidan de tomársela a la hora que es, porque hay que ser muy estrictos como cuando no la tomamos, a qué horas, entonces se les olvida y cuando se les olvida y no se la toman, hay que volver a empezar otra vez desde cero como a tomarse las pastillas para no quedar embarazada, ¿cierto? Y cuidarse mientras por ahí cuidarse un mes con condón para no quedar embarazadas después de que se nos olvida. Entonces por eso es una desventaja. Con las inyecciones, la ventaja es que no hay que tomar nada, ¿cierto? No hay que, como, pues no es invasivo como tampoco, pues tan invasivo, y es cada 3 meses, ¿cierto? La desventaja es que es con inyección y a mucha gente pues no le gusta, ¿cierto? Le duele mucho pues la inyección. Los métodos de barrera, el condón, la ventaja es que, como te digo, previene enfermedades, pues ayuda a que no nos dé enfermedades de transmisión sexual, que no se junten como los fluidos del hombre y la mujer, que ahí es cuando nos contagiamos, ¿cierto? Entonces, la desventaja es que el condón puede estar roto o se nos puede romper durante la relación sexual y pues ahí ya podemos quedar embarazadas o nos podemos contagiar de algo. Listo. El que ya es definitivo, ya sea la ligadura de trompas o la vasectomía, una desventaja es que es muy difícil revertirlo o casi imposible, ¿cierto? Y pues la ventaja de que ya no voy a tener que estar planificando con ningún otro método, aunque obviamente el condón, porque el condón no solo previene de que nos quedemos embarazadas, sino de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es por eso, ¿cierto? Esa es la ventaja y la desventaja de ese método. Y a nivel corporal o emocional, ¿hay como alguna consecuencia en cada método? En cada método, como es un desequilibrio hormonal, porque los métodos tienen hormonas y nosotras de por sí ya tenemos hormonas, entonces ahí hay un desequilibrio. Entonces podemos tener cambios de humor, nos puede dar depresión o algunas personas dicen que los métodos anticonceptivos suben de peso, pero no, es por ese mismo cambio hormonal que empezamos a tener más ansiedad de comer, entonces nos da por comer y comer, entonces ahí es cuando engordamos. Entonces es como eso, el desequilibrio hormonal, el desequilibrio emocional y en algunos métodos podemos tener amenorrea, que es cuando no nos viene el periodo, ¿cierto? Por ejemplo, con el Yadel, con las pastillas casi no, pero más que todo con la inyección también, y es como eso. Bueno, vamos a hablar un poco ya de la parte del ámbito familiar, cómo afecta la planificación en la salud reproductiva de las mujeres. Cuando empezamos a planificar,
obviamente se retrasa la reproducción de las mujeres, entonces por esa parte. Por la parte emocional, pues si las mujeres obviamente no quieren tener un embarazo no deseado, un adolescente, ¿cierto? Por ejemplo, entonces ahí en esa parte las beneficia mucho en la parte pues reproductiva, en sus proyectos de vida, en la parte emocional, porque si no queremos tener bebés y pues los tenemos, entonces imagínate todo lo que se retrasa, ¿cierto? Entonces es como eso. Bueno, ¿qué papel juega la planificación familiar en la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, el condón previene, pero con los otros métodos, ¿cómo podrían ayudar un poco con eso o no? No, respecto a los métodos de barrera, es el condón principalmente, esa es como su función, aparte pues de prevenir el embarazo, ¿cierto? La abstinencia, que es como abstenerse de tener las relaciones sexuales, obviamente va a contribuir a esa parte porque no vamos a estar en contacto con ningún fluido de alguna otra persona, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo pueden las parejas mantener una salud reproductiva óptima? Bueno, principalmente la comunicación, ¿cierto? Si tú no quieres tener hijos como mujer, decírselo a tu pareja, ¿cierto? Para llegar a un acuerdo, cuándo y cómo van a tener el bebé o cuántos, ¿cierto? Entonces, si él, pues si entre los dos deciden como ya empezar la planificación, ir juntos, muy importante el acompañamiento, ¿cierto? La confianza, la monogamia, para evitar como problemas en la pareja, discusiones, ¿cierto? Y más problemas de salud, porque si tú de pronto engañas a tu pareja, le puedes pegar alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Si no utilizas pues condón, entonces es como eso, como la confianza principalmente y el apoyo pues respecto al tema. Bueno, y por ejemplo, hay una planificación con alguno de los métodos, no el permanente, sino los otros, y en algún momento deciden que quieren tener un bebé. ¿Cómo es ese proceso para dejar pues para dejar la planificación y empezar pues como esa nueva etapa? Sería lo mismo, ir al servicio de PIP, pedir una cita pues con médico y hablar con el médico, decirle, no, es que ya queremos empezar con nuestra familia, entonces por ejemplo con el Yadel, te lo quitan, con el DIU también, las pastillas también las suspendemos y las inyecciones, listo. Cuando ya quitan como toda esa parte de la planificación, ya tú puedes empezar a buscar a tu hijo. Inmediatamente, o sea, no hay como un tiempo para que el cuerpo como que se equilibre otra vez. Es que normalmente, por ejemplo, con los métodos de planificación hormonales, como te decía ahorita, las pastillas, si tú te olvidas de un día de las pastillas o un mes de las pastillas, tú puedes quedar embarazada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con esos métodos se pueden como pues es más fácil. Bueno, ahora hablemos del acceso y recursos. ¿Cómo pueden las personas acceder a métodos de planificación familiar en su comunidad? Listo. Todas las personas que tengan pues el seguro acá en Jardín, o sea que los atiendan acá, no que los atiendan nada donde están, sino acá, pueden acceder a la planificación familiar de acá del municipio, ¿cierto? Independientemente de si es rico o es pobre, porque el seguro ya se lo cubre. Entonces puede ir allá al servicio y pedirlo sin ningún problema. Incluso particular, acá hay consultorios particulares que acceden pues como a estos métodos y pues el condón, que es otro método, y la pastilla del día después. La pastilla del día después, que es un método de emergencia, no es un método de planificación familiar, es cuando de pronto se nos rompió el condón en una relación sexual, por ejemplo, no la podemos tomar dentro de las primeras 72 horas para como retrasar ese proceso de fecundación. Listo, pero no es un método de planificación porque es muy hormonal, pues, tiene muchas cargas de hormonas. Entonces por eso es muy dañino, la verdad. Es delicado utilizarlo. Ajá, pero sí, en sí toda la comunidad puede acceder a la planificación familiar. Listo. Si es una menor de edad, por ahí de 12 años, se le puede empezar, pero obviamente se va
a investigar, pues cuando una niña de 12 años va a planificar, se tiene que reportar para que Comisaría de Familia investigue por qué la niña está tan chiquita planificando, ¿cierto? Cuando es una menor de 14 años, pues es un poquito más fácil porque por ley se dice que ya tienen como la conciencia un poquito de como decir todas estas cosas, ¿cierto? Pero en sí, pues, como te digo, toda la comunidad. ¿Y qué recursos están disponibles para personas con bajos ingresos o sin seguro médico? Bueno, por ejemplo, las personas, lo ideal es que las personas estén como afiliadas a algún seguro. Entonces se intenta como afiliar a esa persona si no tiene como ningún seguro. Listo. Entonces ya, por ejemplo, con las personas de bajos recursos, porque igual van a tener su seguro, pueden acceder a cualquier método, ¿cierto? Siempre y cuando pues se los cubra. Las que más cubren son las pastillas, las inyecciones, ¿cierto? Pero si la persona no tiene seguro, lo ideal sería como afiliarlo al seguro, y si su EPS, por ejemplo, no cubre el YADEL, el DIU, que son procedimientos más invasivos, entonces por lo tanto requieren autorización, entonces ahí se le explica. Como si lo requiere, si lo necesita, ya le tocaría de manera particular. Entonces, principalmente, pues se obtendría como con esa persona las pastillas o las inyecciones. Pues se acudiría como a esos métodos. Ok. ¿Y cómo pueden las organizaciones comunitarias apoyar la planificación familiar? Bueno, principalmente las pues, organizaciones comunitarias pueden apoyar de manera educativa, informativa, mediante campañas para informar a la gente sobre este tema, no solo de planificación, sino de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, nosotras que trabajamos tanto en esta parte social, vemos que hay mucha desinformación respecto a la planificación y a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como más que todo eso, educación, información, para que la gente esté más informada sobre como todos estos accesos que tenemos en el hospital, ¿cierto? Porque mucha gente no sabe. También las organizaciones de manera como económica, ¿cierto? Para traer más métodos o ayudarles como a esas personas que no pueden acceder como a tanto a estos servicios. Y bueno, aquí en Jardín, ¿qué campañas se hacen? Pues por ejemplo en los colegios o también en la zona rural, ¿cómo funciona? Por ejemplo, las que nos encargamos de eso somos las del PIC y de la Secretaría de Salud de la Alcaldía, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a cada colegio, les explicamos más que todo a los adolescentes la parte sexual, explicarles todo de enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, de la manera en la que afectan a la sociedad y a ellos mismos, ¿cierto? También les explicamos cada método anticonceptivo, cómo funcionan, para qué sirven, pues obviamente, porque son importantes, y ya se les pone como a reflexionar como en esa parte, ¿cierto? Se les enfatiza mucho en priorizar a su proyecto de vida para seguir como con sus estudios, para conseguir buenos empleos, ¿cierto? Obtener más oportunidades. Y bueno, ¿cómo se ha visto reflejado en el municipio en cuanto a los embarazos no deseados? ¿Si ha funcionado pues como la campaña educativa o cómo están esas cifras? Sí. Por ejemplo, en las partes rurales muchas niñas se nos acercan como al final de las intervenciones y nos preguntan bien cómo pueden como acceder a esto. Entonces nosotros ya les explicamos y si van al hospital a acceder a estos métodos de planificación, ¿cierto? A estas prácticas. También en los colegios, muchas niñas, pues a muchas niñas les hemos como resuelto las dudas que tenían, las desinformaciones, las prácticas que estaban realizando que la verdad no eran tan sanas, se las corregimos. Entonces, pues sí ha sido como satisfactoria esa parte porque, por ejemplo, en los colegios de acá urbanos, en los rurales casi no hemos podido abarcar, pero acá sobre todo hemos abarcado mucho y se ha visto mucho como el cambio, porque ya no hay tantos embarazos adolescentes acá en el pueblo, o casi no hay, pues no se ven. Bueno, y ahora hablemos un poquito de avances e innovaciones. ¿Qué nuevos métodos anticonceptivos están siendo desarrollados? ¿Cómo está cambiando la tecnología
en la planificación familiar. Bueno, respecto a esa parte de los métodos que se están como desarrollando, se ha intentado como implementar también a los hombres como en estas prácticas, ¿cierto? Porque todas las cargas hormonales no las llevamos nosotras, ¿cierto? Entonces a los hombres están intentando como con implantes también, con pastillas, pero por ejemplo acá en Colombia no lo hay. Y en donde lo hay es muy poquito. Acá en Jardín, imagínate, no. Entonces, por esa parte no se puede acceder como todavía a ese tipo de servicios. Salomé, vamos a retomar un poquito lo de los métodos de planificación para hablar de los tiempos de cada método. Listo. Las pastillas son diariamente, ¿cierto? Las inyecciones cada 3 meses. El Yadel, que es el implante subdérmico, dura 5 años, de 4 a 5 años, ¿cierto? Y el DIU, el dispositivo intrauterino o la T de cobre, dura 10 años. Listo, entonces mira que son como de acuerdo como a cada persona se puede ajustar, ¿cierto? De corto a largo plazo. Ya lo que son permanentes, ya como las cirugías, ya sí, pues de por vida. Y bueno, tiene que haber como algún control, por ejemplo, estoy utilizando un método, cada cuánto debo ir al hospital como a chequear que todo esté como óptimo. Sí, normalmente están los controles de planificación en los que tú vas al médico y discutes como con el médico las dudas que tengas, sobre todo como en los primeros meses, ¿cierto? Tú hablas con el médico, le dices como las inquietudes que tengas, por ejemplo, ay, me está doliendo mucho la cabeza, o estoy subiendo de peso, o no me viene el periodo, entonces todo eso es como para revisar eso. Con el DIU y con el Yadel es para revisarlo a ver cómo va, ¿cierto? Que no se haya movido, por ejemplo, el Yadel, el DIU, entonces es como para eso los controles. Y ya con esos controles se decide si de pronto hay un cambio de método, el método no es como muy apropiado para ese organismo. Sí, por eso es importante como ir con el médico, porque ya los dos deciden si van a seguir como con ese método o si hay que cambiarlo, o ya te explica el método, no es el doctor, perdón, ya te explica el doctor, no, eso es normal, entonces ya quedas como más tranquila, ya puedes seguir con el método o cambiarlo, ¿cierto? Y bueno, hay una edad límite para utilizar los métodos de planificación. Pues cuando las mujeres dejamos de menstruar, ahí ya podemos dejar de planificar, ¿cierto? Porque ya no hay peligro de embarazo. Entonces, como hasta esa edad se puede planificar, no hay ningún problema. Bueno, y de pronto, háblanos un poquito, un pequeño resumen o conclusiones que podamos hacer para ir cerrando el programa. Bueno, como conclusión, tengo que no usemos los métodos anticonceptivos por moda. Si no estamos teniendo relaciones sexuales y no es necesario pues utilizar los métodos, a no ser de que de pronto estemos en un proceso dermatológico, de que tengamos mucha acné y con las pastillas lo estemos regulando, porque las pastillas sirven como para regular toda esa parte hormonal, ¿cierto? A no ser eso, no lo utilicemos, no es necesario, ¿cierto? Cuando vayamos a iniciar nuestra vida sexual, miremos muy bien con quién vamos a iniciar esa vida sexual. Esto va sobre todo para las adolescentes, que no sea con cualquier persona, que tú lo conozcas y confías en él y te sientas cómoda con esa persona. Verificar bien que no tengamos ninguna enfermedad de transmisión sexual, que no vayamos a tener un embarazo no deseado. Y de pronto un consejo para las niñas que de pronto se dan cuenta que están en embarazo. ¿Dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden manejarlo? Bueno, la verdad, yo les digo que estén tranquilas, no están solas, hablen con la persona en la que más confíen. Si tienen miedo de su mamá, de su papá, hablen con otra persona que ustedes creen que los puedan ayudar. No, como les digo, no están solas, pueden acceder a cualquier servicio del hospital, incluso con psicología. Si deciden tenerlo, obviamente van a estar apoyadas por todo el mundo. Y no intenten por ningún motivo abortar en la casa. Listo, llevar como ningún procedimiento, ningún químico, ninguna pastilla, lo que sea, para intentar abortar. Eso es un peligro para ustedes, para su vida. Listo.
Bueno, Salomé, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los televidentes que están en sintonía con nuestra programación y los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias.